Ya tenía aproximadamente, yo creo que fácilmente unos 15 años que no estaba en ese edificio. Amén. Pero el Señor nos regala la vida y la oportunidad de estar una vez más aquí. Amén. Así que aprovechemos la oportunidad, ¿verdad? Amén. Antes de que nos acomodemos, si tienen Biblia ahí, les pediría, si pueden, que me acompañen en el Evangelio de Lucas. Y voy a abrir en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Estaba escuchando los cantos que este ministerio de alabanza estaba llevando a cabo y dije yo creo que mejor no paso a predicar, porque el ministerio de alabanza está haciendo un trabajo maravilloso, mejor de lo que yo hago cuando predico. Amén. Así que decía yo creo que ya no va a hacer falta, pero luego me dijeron que tenía que pasar, ¿verdad? Sí. Así que vamos a hacer de este tiempo algo grato para el Señor. Dice en el capítulo 1, verso 67, 6, 7. Dice, ¿sí lo tienen? Amén. Dice así: entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más densa y terrible oscuridad, y para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Amén. 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 Pueden acomodarse, mis hermanos y hermanas. Estamos en una época bastante interesante, bastante bonita, una época donde los colores empiezan a salir, sobre todo el color rojo, ¿verdad? Color muy bonito, un color que se asemeja al color de la sangre vertida en el Calvario, ¿verdad? Amén. Una sangre preciosa que Cristo vertió por todos nosotros. Así que vamos a enfocarnos el día de hoy en el tema en el cual estamos edificando, por así decirlo. Empezamos con varios cantos, si no me equivoco había uno por allá que hablaba y decía gloria en las alturas, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que entonamos ese? O mejor dicho, los hermanos del ministerio lo entonaron. Ese canto se conoce como Gloria in Excelsis, ¿verdad? Y hay otro cántico que vamos a analizar el día de hoy, que es el que acabamos de leer. Ese canto, el canto de Zacarías, los estudiosos lo denominan el Benedictus. O sea, empieza con la palabra bendito. Benedictus en latín significa bendito, ¿verdad? Entonces, así empieza esta escritura. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Le he puesto como título a este mensaje: el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad. ¿Sabían ustedes que en el mundo hay mucha gente que celebra la Navidad? Sí lo han notado, ¿verdad? La gran mayoría de la gente cristiana celebra la Navidad. En sus diferentes variantes que tiene el cristianismo en diferentes países, se celebra de hecho en diferentes maneras. Y eso se debe a que la Navidad, uno puede enfocarse en la Navidad desde el punto de vista comercial, o se puede enfocar en la Navidad desde el punto de vista bíblico. Y quiero que nosotros podamos hacer a manera de introducción esa diferencia desde el inicio. Mucha gente nada más conoce la Navidad desde el punto de vista comercial.
La gente dice soy cristiana y celebra la Navidad, pero lo único que conocen de la Navidad pues son los regalos del arbolito, el arbolito mismo, la noche para comer, ¿verdad? La víspera de Navidad, como le dicen, el jamón, o ya sea el pavo, o el pollo, o lo que quieran comer, ¿verdad? La cena, una casa muy bonita, adornada y decorada, por los manteles largos, ¿verdad? Todo se mira muy bonito, ¿verdad? Y en sí mismo, todas esas cosas no son malas y no tienen ningún problema. En muchos otros países existe el Papá Noel o el Santa Claus, como le quieran llamar, ¿verdad? Y en otros países como en México y en otros países de Latinoamérica, hasta se llegan a colar entre la celebración los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Amén. Pero todo eso nada más es una Navidad comercial. La gente se dedica a comprar en los estantes en donde se venden las cosas y se llenan de regalos. Y es una cosa bonita intercambiarse regalos, no tiene nada de malo eso. Pero una vez más, todo este conjunto de adornos que van junto con la Navidad o la temporada de la Navidad es una cosa totalmente secundaria. Amén. Realmente, de lo que vamos a hablar el día de hoy no es de eso. De lo que vamos a hablar es de la Navidad bíblica. La palabra Navidad viene de la palabra natividad. Y la palabra natividad es una forma más, digamos, un poco más elegante de decir nacimiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando de la natividad, y la natividad significa nacimiento. Y estamos hablando del nacimiento de un personaje que en la historia del mundo no ha habido personaje más importante que Jesús de Nazaret. Amén. Ni lo habrá. Entonces, estamos enfocándonos en un personaje para empezar. Y aquí podemos ver que cuando estamos hablando de la Navidad bíblica, si lo queremos poner de esa manera, tenemos que enfocarnos en que esta Navidad o este nacimiento abarca cosas bien importantes. No sé si ustedes escucharon ese último canto que entonaron los hermanos, los muchachos, ¿verdad? Le digo muchachos porque yo ya les llevo edad, pero digamos los jóvenes adultos, ¿verdad? Estaban entonando unos cantos muy hermosos. Y el último que entonaron realmente tocó mi corazón. Y decía yo, este canto es toda una teología sistemática. Amén. Porque todo lo que estaba diciendo desde el principio hasta el final es toda la historia del Evangelio. Pero una cosa tras otra, tiene una letra este canto que no es nada más para cantarla, es para reflexionarla. Porque lleva una letra bien armonizada, no solamente en la música, sino en lo que contiene, el mensaje que da. Ojalá y pudiéramos volverlo a entonar, ¿verdad? Cuando terminemos. El último que se cantó. Un canto bello, hermoso, que cuando lo volvamos a entonar o se vuelva a entonar, pongan atención en la letra, porque es muy importante. Entonces, la verdadera Navidad, la Navidad bíblica, se centra en la encarnación de Jesús. Esa palabra es una palabra muy grande, decimos, ¿no? Teológicamente hablando, doctrinalmente hablando. ¿Quién puede entender la profundidad de una encarnación de Dios? O sea, Dios el Hijo dejando el trono celestial, bajando a la tierra y tomando carne humana, haciéndose hombre para vivir entre los hombres, entre los seres humanos. O sea que estamos hablando del nacimiento del Salvador. Pero ese evento del nacimiento da lugar a su ministerio, porque nace como ser humano y tenemos que tener completa identidad entendida en cuanto a Jesús. Muchos han visto a Jesucristo quizás como Dios que estaba en el cielo, pero cuando bajó a la tierra dejó de ser Dios y se hizo nada más hombre. Y dijeron, bueno, cuando caminó entre nosotros ya no era Dios, nada más era hombre. Otros dicen, pues quizás no, quizás un poco más de respeto hay que atribuirle. Y decían, bueno, quizás es mitad Dios y mitad hombre. O sea, era un ser híbrido. Y pues, como que tampoco hace sentido, ¿verdad? Si ese hubiera sido el caso, no hubiera sido ni Dios ni hombre. Hubiera sido un fenómeno. Pero tampoco es el caso.
Entonces, cuando llega el mensaje del Evangelio a nosotros, nos damos cuenta de que Jesucristo dejó el cielo y siendo Dios, también se hizo hombre. De manera que cuando caminaba entre nosotros, era Dios mismo, Amén. manifestado en carne. Gloria a Dios. Entonces no era cualquier personaje. Y a la realidad del día de hoy, cuando nos encontramos con Jesús, así como la gente se encontraba con Jesús en aquellos entonces, cuando Él estaba aquí en la tierra ministrando, uno nada más puede tomar una determinación. Y uno puede examinar a Cristo y decir, o es un loco que dice cosas de sí mismo, pero las dice porque está fuera de sí, o es un mentiroso diciendo cosas que aunque está en sí, dice mentiras para tratar de engañar a la gente, diciendo que él es alguien que no es. Y la otra opción que queda es que él es exactamente quien dijo ser: el Salvador del mundo, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pues no nos quedan muchas opciones. O sea, o lo declaramos y lo reconocemos como loco, como lunático, o lo declaramos y lo reconocemos como mentiroso. Esas son otras dos opciones. O lo reconocemos tal y como la Escritura nos lo presenta, Amén. como el Señor de la humanidad, el Rey de Reyes. Bueno, entonces vamos a ir analizando este pasaje un poco más en detalle. Este Benedictus que leímos el día de hoy, lo vamos a tratar de analizar un poco más en detalle, de manera que cuando hablamos de la Navidad, vamos a ver que el propósito de ello es entender que el Rey de Reyes, Dios el Hijo que habitaba en el cielo, bajó a esta tierra para un propósito específico, para darnos luz, para sacarnos de la oscuridad y las tinieblas en la cual la humanidad vivía, para un propósito. Cuando uno sale de la oscuridad y llega a la luz en Cristo Jesús, no es nada más para que uno tenga conocimiento, sino que vamos a ver que es para que nosotros recibamos la paz de Dios. ¿Sí me dio a entender? Para que recibamos la paz de Dios. Y vamos a estudiar un poco qué significa esa paz. Entonces, para empezar, vamos a ir aquí al versículo 67. Pues vamos a ir rapidito en lo que es el análisis de la Escritura. Dice así: entonces su padre Zacarías dijo lleno del Espíritu Santo y profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Tenemos que entender lo que significan estas palabras. Para empezar, nos está diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido. No está diciendo que ha venido un representante de Dios, sino dice aquí que ha venido Dios mismo. Amén. Dios mismo ha venido a redimir a su pueblo. La palabra redimir es una palabra castellana que no mucho usamos, pero la palabra redimir significa rescatar, significa liberar, romper cadenas. Imagínense ustedes una persona que necesita ser liberada o rescatada, sobre todo de la esclavitud. Este pasaje nos lleva en nuestra mente, nos lleva a tener una idea de cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y estaba siendo realmente castigado por los capataces de los egipcios. Y dice la Biblia que en su dolor, en su sufrimiento, en su esclavitud, el pueblo clamó a Dios. Y la Escritura, si ustedes la leen, dice: y Dios vio la aflicción de su pueblo. Amén. O sea, se compadeció de su pueblo, quiere decir. Lo mismo aquí. Llega una temporada en la historia de Israel cuando el pueblo estaba lleno, hastiado estaba de los sufrimientos que tenía a manos de sus enemigos, que era el Imperio Romano de aquel entonces. Y el pueblo estaba que necesitaba ser liberado de esa opresión. ¿Sí me voy a entender? Estaban esperando por largo tiempo y por largos años que viniera un redentor, que viniera ese que iba a llevar a cabo la redención. Ese redentor era el que llevaba a cabo el rescate, el que llevaba a cabo la liberación. Esperaban a ese Salvador. Y dice aquí
nos envió un poderoso Salvador, verso 69, en la casa de David su siervo. Dice aquí, nos envió, tiempo pasado. No está diciendo que lo va a enviar, dice que ya lo envió. Porque debemos reconocer ese hecho histórico. Hay muchas religiones en el mundo, sobre todo una que se llama el judaísmo, por ejemplo, que reconocen que un Mesías existe, pero que todavía no ha venido y que hay que seguir esperándolo. Pero nosotros sabemos que existe, pero que ya vino. Amén. Y sabemos que vino para un propósito. Así que vamos a analizar un poquito más en detalle este propósito. Dice así, nos envió un poderoso Salvador, verso 69. Fíjense, hermanos, que en muchas ocasiones, hermanos, hermanas, amigos, todos los que están aquí, fíjense que en muchas ocasiones, cuando empezamos a pensar en Jesús, decimos, bueno, la gente lo entiende de diferentes maneras. Hay muchos que ven a Jesús como un revolucionario, que nada más vino a crear una revolución, ¿verdad? Otros lo ven como si fuera un gran moralista, un gran maestro de moral, de filosofía, o de ética, o sea, de cómo comportarse. Pero la Biblia dice y lo califica como un poderoso Salvador. Amén. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es reconocer que está en necesidad de ser salvado. Nuestro ego es tan grande como seres humanos que muchas veces nos resistimos a aceptar la realidad de nuestro propio pecado. Hace pocos días, estando en México, platicábamos con diferentes personas y es un poco interesante, o muy interesante quizás, que cuando uno le habla a personas que todavía no conocen a Dios, se presentan ante uno como personas que no le hacen mal a nadie. ¿Se me voy a entender? La gente piensa y dice, pero yo no soy pecador, o yo no soy pecadora, no le hago mal a nadie. De mi trabajo me voy a mi casa y de mi casa al trabajo. No le ando robando el novio o la novia al vecino, o el esposo o la esposa. No soy un ladrón que ando robando mercancía en ningún lugar. No he matado a nadie, en fin. Solo ven grandes cosas que están pasando muchas veces en la sociedad y dicen, bueno, si eso no está ocurriendo, entonces yo no soy pecador, dice. Pero la Biblia nos da a entender algo diferente. Nos da a entender, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 del Epístola a los Romanos. No vamos a ir allá, pero te los voy a decir como dice. Dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. El apóstol Pablo nos quiere dar a entender que nuestra situación de pecado en la cual vivimos hace que sea imposible el que nosotros no solamente nos salvemos a nosotros mismos, sino que podamos pensar que sí, pues no logramos hacerlo solos, pero que quizás Jesús es un Salvador que viene a darnos nada más el último empujón, la última ayudadita que necesitábamos, ¿verdad? Es como cuando alguien está cargando algo, quiere cargar un refrigerador pesado, por ejemplo, y ve que alguien pasa y le dice, oye, ven, échame una mano, le dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que está queriendo decirle con eso? Ayúdame, entre los dos lo cargamos. No le está queriendo decir, yo me voy a hacer a un lado y tú lo vas a cargar solo. No es eso, sino que ayúdame para que entre los dos lo carguemos, necesito una mano. Y muchos pensamos que la salvación y Cristo es un salvador de ese tipo, pero no. Realmente cuando dice aquí, nos ha dado un poderoso salvador, podríamos nosotros pensar de una manera totalmente correcta que está hablando de un todo suficiente salvador. Que no necesita que nosotros le pongamos ninguna adición a Cristo, a su obra, sino que la obra de Él es perfecta. Amén. De hecho es al revés. Cuando nosotros pensamos que necesitamos una ayudadita de Jesús para que ya entonces podamos ser salvos y que nosotros llevamos la carga principal, pero Él viene nada más a darnos esa última ayudadita, empezamos a corromper la obra de Cristo. Porque el profeta dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Dice el profeta Isaías.
Fíjense, no dice que las peores obras, no, dice porque vuestras mejores obras delante de Dios son como ¿qué? Trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Entonces, esto nos incapacita totalmente, nos deja totalmente impotentes para que podamos reconocer que no necesitamos un ayudador, sino que necesitamos un salvador. Amén. ¿Sí me doy a entender? Amén. Sí es claro que Cristo necesita llevar todo el refrigerador, no necesita dar nada más la mano. O nosotros no necesitamos que nos dé la mano, necesitamos que lleve el refrigerador por nosotros. Y así es mucha gente con su pecado, no lo quiere soltar. Dice, yo llevo una parte para mí, yo me la voy a perdonar sola, yo voy a llevar la carga, y que Cristo lleve la otra parte. Pero así no es. Hasta que reconocemos nuestra pecaminosidad total, nuestra culpa total, que entonces Cristo puede llegar y hacer la obra. Solamente así. Pero ¿sabe qué se necesita para eso? Necesita que nosotros quitemos nuestra máscara de orgullo. Se necesita que realmente bajemos la guardia y digamos, como decía aquel en el Evangelio, Señor, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio significa, ten misericordia de mí, ayúdame en mi necesidad, que soy pecador. Cuando uno se reconoce como lo que es, entonces el Señor puede empezar a obrar. Pero mientras uno mantenga ese ego, esa tendencia, esa iniciativa de querer uno mismo salvarse y contribuir en alguna parte, entonces estamos perdidos. Todavía estamos ciegos ante Dios. Pero acá dice que es un poderoso Salvador, de la casa de David, o sea, del linaje de David, de la estirpe de David, y creo que la mayoría sabemos quién era David, ¿no? El más grande de los reyes de Israel, por así decir. Aunque Salomón, su hijo, vino después, y la Biblia dice que fue más rico que David, y que tuvo más posesiones que David. Realmente en la Biblia no se reconoce a Salomón, el más rico en posesiones materiales, como el más importante rey de Israel, sino el más importante, ¿quién fue? David, su papá, su padre. Y a este David, por serle fiel a Dios, se le hizo la promesa que de él vendría el Mesías. De él, de su familia, de su estirpe, de su casa real, de ahí vendría el que vendría a ser el Mesías. Entonces, seguimos leyendo aquí. Dice, como lo prometió en el verso 70 del pasado, por medio de sus santos profetas. O sea que esto estaba ya profetizado en las Escrituras. No era algo que iba a pasar así de la nada, sino que ya estaba profetizado. Ya estaba dicho de que sería de esa manera. Y luego dice, ponga mucha atención, verso 71, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. Fíjense que en el tiempo del primer siglo, los judíos pensaban que necesitaban que se les quitara ese yugo, esa opresión que estaban viviendo. Habían diferentes pueblos alrededor de ellos, y los judíos consideraban a esas personas no solamente como gentiles, o sea, extranjeros, no pertenecientes al pueblo de Israel o a los judíos, sino que al mismo tiempo los veían como sus enemigos. Por ejemplo, estamos los romanos que ocupaban la tierra, que venían del norte, ¿verdad? Italia quedaba al norte del pueblo de Israel. Pero en el sur estaban los edomitas, que eran enemigos acérrimos de los judíos. Y luego también al otro lado estaba una tribu que se llamaba los nabateos, que era otra tribu acérrimos enemigos de los judíos. Entonces, ellos decían, si no tenemos pleito con los romanos, entonces vamos a tener pleito ¿con quién? Con los edomitas. Y si no con los edomitas, entonces con los nabateos. Pero el pueblo de Israel ya estaba exhausto, ya estaba cansado de esa opresión. Y por eso la esperanza se dice aquí, ¿no? Se menciona, Señor, ven y líbranos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos aborrecen. Pero hoy vamos a ver que los enemigos del pueblo y de toda la humanidad
no eran realmente las tribus o los soldados romanos que estaban oprimiendo al pueblo. Vamos a ver que los verdaderos enemigos de Israel y de la humanidad no eran los romanos. Los verdaderos enemigos eran el pecado, la muerte, la condenación eterna y Satanás. Recuerda que el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestados en las alturas, en regiones celestes. Estamos luchando en contra del enemigo y de sus huestes. Y se manifiesta cuando cada vez que queremos avanzar para extender el evangelio, siempre el enemigo pone obstáculos y siempre el enemigo pone barreras para que las personas no vean el mensaje del evangelio, no encuentren la luz que los haga encontrar a Dios. ¿Sí me doy a entender? Amén. Seguimos aquí, dice en el versículo que sigue, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto, así lo juró a Abraham nuestro padre. Y está diciendo aquí en este cántico Zacarías, todo esto tiene el propósito de mostrar misericordia o de mostrar gracia, principalmente porque ya lo había prometido a Abraham, se lo había jurado a Abraham, el padre de la fe. Ustedes pueden checar, por ejemplo, Génesis capítulo 12, del verso 1 al verso 3, y van a ver que es un pasaje que contiene 7 bendiciones. De los primeros 3 versículos, tiene 7 bendiciones mencionadas. Y la última es una belleza de bendición, porque le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es en esa bendición en donde usted y yo entramos. Es en esa bendición en donde usted y yo tenemos que agarrarnos de esa promesa, aferrarnos a esa promesa a través de la fe. Porque es ahí donde nosotros obtenemos y recibimos nuestro lugar en Cristo. Pero dice aquí, verso 74, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Y luego dice, ¿cuál es el propósito del rescate? No Dios nos va a rescatar, decía el pueblo de Israel a través de Zacarías, no nos va a rescatar para que luego estemos ahí sin ningún propósito. Nos va a rescatar para algo especial. Y ese algo especial, dice aquí, ¿qué es? Santidad y justicia. Para que le sirvamos con santidad y justicia. O sea, que recibimos la salvación para luego llevar a cabo un servicio para el Señor. Y luego dice, para que vivamos, ¿cómo? En santidad y con justicia, ¿verdad? Entonces el Señor nos salva para caminar en el bien. El Señor hace una obra para ponernos en el camino que nos conduce al bien. El Señor no nos salva y luego nos abandona a nuestra suerte para ver qué vamos a hacer después. No. El Señor nos salva y nos toma de la mano y nos muestra el camino por el que debemos caminar. Nos da su Santo Espíritu para que entonces podamos caminar en las obras que de antemano Dios ya había preparado para nosotros. Amén. Así dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Entonces, vemos que la obra que Él está haciendo en la humanidad es una obra que históricamente se cristalizó en Jesucristo. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero hoy día, más que nunca, han salido estudiosos por allá y comentaristas religiosos por allá que hasta dicen que Jesucristo es un personaje inventado que ni siquiera existió. Y hay muchos que lo consideran grandes eruditos a estas personas. Andan diciendo, no, Jesucristo es un personaje que la iglesia inventó. Jesucristo es un personaje que si hizo milagros, son milagros inventados por la gente, por sus apóstoles. Es lo que les hubiera gustado que Jesús hiciera. Entonces por eso lo escribieron luego los evangelios en la forma en que ellos se imaginaban algo ideal, algo paradisíaco, milagros muy bonitos, muy bellos, pero que en realidad nunca ocurrieron, dicen algunos. Y mucha gente dice, bueno, a lo mejor es así,
A lo mejor es la forma en que debemos interpretar la Biblia, pero déjeme decirle que es un error completamente equivocado y trascendental. Porque si Jesucristo no fue un ser sobrenatural que hacía milagros y solamente era un mero hombre, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces estaríamos confiando en otro ser humano y solamente Dios nos puede salvar. Esa es la realidad. Solamente nuestro Dios nos puede salvar. Pero acá vamos a ver cómo dice: viviendo en su presencia todos nuestros días. Verso 76. Vamos a ver aquí una cosa bien importante. Y acá quiero enfocarme en la parte segunda de este cántico, de este Benedictus. Dice así: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Aquí le identifican su identidad a Juan. Dice que será un profeta, que irá delante de Jesucristo, preparando el camino. O sea que Juan el Bautista iba a ser un precursor, un pionero. Es como cuando alguien va y se va a la selva y empieza a abrir camino. Puede llevar, digamos, un ejemplo, un machete, y en medio de la selva que nadie ha explorado, empieza a abrirse un camino con un machete, ¿verdad? Es empezar a abrir camino, empezar a abrir senda. Es lo que hacía Juan el Bautista, pero él no tenía un machete en la mano. Él tenía la voz profética del espíritu de Elías, que había dicho que venía para preparar el camino del Señor. Y lo empezó a hacer. Empezó a llevar a cabo esa obra, ese trabajo. Pero fíjense cómo dice aquí, verso 77. Darás a conocer a su pueblo la salvación. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. O sea que el pueblo de Israel, que nada más esperaba una liberación de sus enemigos físicos, empieza a entender que sus verdaderos enemigos son más que enemigos físicos. Ellos no comprendían en primera instancia que sus verdaderos enemigos eran esos que yo les había mencionado: la muerte, el pecado, la condenación eterna y Satanás mismo. Pero esos son los verdaderos enemigos, no solamente del pueblo de Israel en aquellos días, sino siguen siendo los verdaderos enemigos de la humanidad el día de hoy. Dice aquí, verso 78, gracias a ¿qué? A la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y luego quiero que ustedes vean esto. Vamos a concentrarnos en esta última parte del cántico, que es muy importante. Dice acá: así nos visitará, hablando de los beneficios que trae esta venida de Dios, este visitar de Dios a su pueblo. Trae ciertos beneficios, y entre los beneficios que menciona están aquí los siguientes: así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Esa es una figura que es muy importante, muy clave. Cuando usted se levanta en la mañana, es una figura que debe tener algo muy especial. Cuando usted se levanta en la mañana y todavía está oscuro, usted se levanta y si no hay luz, ¿cómo empieza a caminar? ¿Cómo decimos que caminamos cuando no hay luz? A tientas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Empieza uno a tratar de palpar y a caminar hacia oscuras, ¿verdad? Con las manos extendidas, tratando de palpar, de tentar con las palmas de las manos para ver si palpamos algo y así nos podemos sujetar o quizás orientar o no caernos, no tropezarnos, ¿verdad? Ahora déjeme decirle que así estaba el pueblo de Israel sin Jesús. Estaba a oscuras. Y así está la humanidad sin Jesús. Está a oscuras. Anda tratando de palpar, a ver si puede tocar o tentar algo acerca de Dios. Y anda caminando así, como que tuviera una venda encima de los ojos. Empieza a tratar de tocar. Pero cuando una persona anda de esa manera,
lo que está indicando es que está extraviada, está perdida. No sabe para dónde ir porque la oscuridad le está tapando la vista y no puede ver más allá. ¿Sí me debe entender? Amén. Y si sigue tratando de caminar a oscuras, puede ser que caminando, un decir, cuando nosotros lo tratamos de hacer, puede ser hasta que choquemos con la pared o nos golpeemos con la puerta, ¿sí o no? Amén. Porque no logramos identificar las cosas. Y así estaba el pueblo de Israel, andando a tientas, tratando de palpar a oscuras. Y así está el día de hoy toda la humanidad sin Cristo. Tratando de ver si en algún momento logran palpar algo para asirse, para aferrarse a Dios. Pero dice aquí, para dar luz a los que viven en tinieblas, verso 79, en la más terrible oscuridad. Cuando dice la Biblia que nos nacerá el sol naciente, está hablando de un sol especial. Así como el sol se levanta por el oriente, en la mañana cuando nos levantamos lo vemos que va levantándose y va alumbrando, pero antes de salir, ¿cómo estamos? A oscuras. De la misma manera estaba el pueblo de Israel. Y hay un sol en la Biblia que es un sol determinante. No sé si ustedes han oído esta profecía, pero la profecía se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 2. Y quiero que vayan, no quiero que quiten su mano de este lugar, pero si pueden, quiero que vayan conmigo al libro de Malaquías, capítulo 4, verso 2. Y vamos a ver esta profecía, que es una profecía clave para poder entender este pasaje. Dice así Malaquías capítulo 4, verso 2. Pero para ustedes que temen a mi nombre, se levantará el sol ¿de qué? Justicia. El sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. También se puede traducir salvación. Dice, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Aquí el profeta Malaquías hablaba de ese día cuando el Mesías vendría y llevaría a cabo la salvación de la humanidad y de su pueblo en especial. Dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Hay gente por allá que anda diciendo que cuando uno celebra la Navidad, uno es pagano, que uno es una persona que anda adorando al sol. No sé si alguna vez lo han escuchado, ¿verdad? Pues cuando le digan a usted, tú eres un pagano, ¿por qué andas adorando al sol? Usted le puede responder, pues yo no sé si los paganos adorarán al sol físico, me imagino que sí, porque no conocen otro sol. Pero nosotros no somos paganos, porque sí adoramos a un sol, pero no al sol que está alumbrando acá en el cielo, sino al sol de justicia. Amén. Que un día se levantó y trajo para nosotros la salud, trajo para nosotros la salvación. Amén. Porque claramente dice aquí que Él es el sol de justicia. Él es nuestro sol de justicia. Él es el que nos alumbra, el que nos ilumina con su palabra. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ponga atención cuando la gente le dice cosas, ¿verdad? Y respóndale bíblicamente. Respóndale que puedan comunicar la palabra del Señor en una forma respetuosa, pero hablando con la verdad. Y dice acá, para dar luz a los que viven en tinieblas, regresando al verso 79, en la más terrible oscuridad, y para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. ¿Qué significa eso? Que caminemos por la senda de la paz. Primero, déjeme decirle que esto de que la gente necesita salir de la oscuridad y llegar a la luz, no es algo nuevo. Siempre ha sido ese el propósito de todos aquellos que predican el Evangelio de Jesús. Le voy a poner un ejemplo. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 26.
Y aquí vamos a escuchar el relato del apóstol Pablo diciendo cómo fue su conversión. Y al final el apóstol Pablo va a decir cuál fue su encomienda, su comisión que recibió de parte de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que dice este pasaje. Dice así, verso 14 del capítulo 26 de Hechos. Fíjense cómo dice. Este es el testimonio mismo del apóstol Pablo, cuando estaba recontando o rediciendo lo que le había pasado. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? O sea, es como decir, cuando una persona está haciendo algo completamente equivocado, en este caso Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, es como que uno estuviera pegándose cabezazos contra la pared. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando hace eso? Uno mismo sale lastimado, ¿no? Entonces es como decirle, Pablo, Pablo, ¿qué estás haciendo? Tú mismo y tú solo te estás lastimando. Otras versiones dicen, ¿por qué das coces contra el aguijón? Es otra figura que se utiliza para decir, como que tuviera una aguja bien puntiaguda y como que usted le esté dando trompadas a algo, a un clavo, póngale. ¿Qué le va a pasar a su mano? Mejor ni lo imaginamos, ¿verdad? Entonces es lo que básicamente Pablo está dando testimonio de que Jesucristo le dijo eso. Porque te estás lastimando a ti mismo haciendo lo que haces. Y le dice más adelante, verso 15. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin, o sea, con el propósito de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. O sea que había mucha más revelación que Pablo iba a recibir. Y luego le dice, fíjense, muy atentamente, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Y luego dice, y te enviaré a estos, o sea, al pueblo y a los gentiles, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, o sea, con el propósito de que, por la fe en mí, o sea, en Jesús, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Amén. Esa es la única manera. Y ese es nuestro trabajo el día de hoy. O sea que la verdadera Navidad tiene el propósito de que Jesús vino a nosotros, al mundo, a la humanidad, para podernos sacar de las tinieblas en las cuales nosotros vivíamos, darnos luz para poder caminar en un camino de justicia. Pero hay algo más que dice. Si regresamos a Lucas, la última partecita es la que les voy a explicar, que está en el versículo 79. Ya hemos visto esa parte. Y luego la última frase dice, y para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Ahora, muchos de nosotros quizás no tenemos un pleno entendimiento de lo que significa la palabra paz. Pero déjenme explicarles un poco. Este es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento. Este concepto de paz, para nosotros en Occidente, si uno le pregunta a alguien qué significa la paz, quizás de las varias respuestas que pueden ustedes obtener, una de ellas va a ser, pues paz significa que no hay guerra. Es una posibilidad, ¿no? ¿Qué otra cosa, así rapidito, qué otra cosa les viene a la mente cuando ustedes oyen la palabra paz? Tranquilidad. ¿Qué más? Armonía. Armonía. Otra cosa. Felicidad. ¿Alguna último comentario o palabra? Sin problema. Seguridad sin problemas. Nos vamos acercando por allá. Pero déjenme explicarles esto. El término es un concepto, antes que nada, hebraico. Es un concepto que viene de la cultura hebrea del Antiguo Testamento. Y es una palabrita muy especial. Primero por dos cosas. La primera cosa es que se enfoca en la relación entre las personas. La palabra paz
Es un concepto que se identifica en cuanto a la relación entre personas. Y la segunda cosa es que se refiere a una relación restaurada o reconciliada. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando hablamos de paz, estamos hablando de una relación restaurada. Pero déjenme pintárselos despacito en forma, porque una vez un hermano me dijo, bueno, es que si no le entiendo, hermano, me decía, bueno, vamos a pintarlo como con peras y manzanas, para que sea más fácil, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted tiene una necesidad y tiene un amigo al que quiere mucho, y usted y su amigo, pues 2 personas. Y usted va con el amigo y le dice, oye amigo, me gustaría pedirte prestado $1,000, un decir, porque tengo una necesidad y necesito cubrir esa necesidad. Y el amigo le dice, ¿cómo no, amigo? Acá están los $1,000. Pero usted le dice, gracias amigo, te lo pago en un mes. Pues, te lo devuelvo en un mes. Pero pasa el mes y usted no le devolvió los $1,000 al amigo, o todavía no se los ha devuelto. Y eso no quiere decir que la relación se rompió del todo. Todavía cuando se encontraban en la calle o se encuentran en algún lugar, todavía se saludan hasta cierto punto cordialmente. Y ahí van, hola amigo, ¿cómo estás? Nadie toca el tema porque es un poco incómodo, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted, ¿verdad? Pero es como un poco incómodo cuando uno le debe dinero a otra persona y todavía no se lo ha pagado y se encuentra con esa persona en la calle o en algún lugar y más o menos como que esquivamos un poco el asunto y vemos cómo salimos adelante y si no tocamos el tema dijimos, qué bueno, ni me lo tocó, decimos, ¿no? Pero pasa el tiempo y usted se vuelve a encontrar con el amigo y esta vez como ya pasó, ya son 2 meses, entonces usted cuando ve al amigo que va viniendo y usted le debe ese dinero, entonces usted se empieza como a medio esconder, ¿verdad? Como que no quiere que lo vea el amigo, ¿verdad? Como que no quiere que lo vea porque ya como que si usted se topa con él y ya pasó mucho tiempo, pues el amigo le puede preguntar o puede quizás el amigo ya estar enojado porque usted no le ha regresado el dinero. Y lo más interesante es que usted mismo fue el que le dijo en un mes te lo pago, porque no le dijo en cuánto tiempo me lo vas a pagar, págamelo en 2 meses o no se ofreció él, sino que usted mismo dijo en tanto tiempo te lo devuelvo. Porque a veces sí somos, ¿verdad? Somos muy aventurados para decir en cuánto tiempo vamos a devolver algo, ¿no? Nos nace rápido el hablar, pero no el actuar, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que va continuando los días tras días tras días y esa relación sigue así. ¿Y sabe cuándo es que la paz ocurre? No es cuando usted se vuelve a topar con su amigo y de alguna u otra manera no tocan el problema que ahí está entre ustedes. Hay una cierta tensión, pero no tocan el problema. Y se saludan y hola amigo, ¿cómo estás? Y ya evitan el tema porque es algo embarazoso, es algo que nos pone tensos. Y se despiden y se van. No quiere decir que hay paz ahí. En el concepto bíblico no hay paz. La paz va a regresar cuando usted le pague la cantidad que le prometió a esa persona. ¿Sí me debe entender? Es entonces cuando la paz verdadera va a llegar. ¿Por qué? Porque solamente cuando una deuda es pagada, cuando la paz y la confianza en esa relación se restauran. Pues déjeme decirle que usted y yo, en la Biblia, éramos deudores ante Dios por ser pecadores. Amén. Y mientras nosotros no pagáramos nuestra deuda, el Señor no iba a estar en paz con nosotros. Y tuvo que venir Cristo a pagar por usted y por mí la gran deuda de justicia que teníamos delante del Padre, para que usted y yo pudiéramos salir exculpados delante de Dios y poder estar en una relación de paz con Él. El Señor, viendo nuestra gran deuda de justicia que teníamos delante de Él, Él nos dijo, porque soy muy buena gente y porque soy misericordioso, te voy a dejar ir así nada más. Ay, si tenías un ticket de $500, pues ay, borra el ticket y vete.
te los perdono, te los condono. No, Él no dijo eso. Como juez justo dijo, debes esta deuda de justicia, tienes que pagarla. No tienes con qué pagar, entonces de mi corazón envío a mi Hijo amado para que Él pague por ti, para que entonces tú puedas salir libre. Pero alguien tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Amén. Entonces, cuando entendemos que somos deudores de una gran deuda de justicia, y cuando reconocemos eso, y entonces necesitamos a alguien que pague por nosotros, alguien que nos rescate, un sustituto que lleve sobre sí la carga de todos nuestros pecados y de toda la humanidad, entonces es cuando podemos empezar a reconocer que la luz ha llegado a nuestros ojos. Amén. Que el Espíritu Santo ha tocado tu vida y que entonces estás empezando a experimentar la salvación y el nacer de nuevo. Amén. El venir a ser nuevas criaturas, nuevas creaciones. Y a veces se necesita algo impactante en nuestra vida como para que nos llame la atención. En otras personas no, porque cada uno somos diferentes. Pero lo importante es eso. Dice, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Ahora que entendemos esa relación restaurada, entonces, para los que hemos recibido a Jesús en nuestra vida, el verdadero significado del nacimiento es eso, que vino para traernos paz. Amén. Dice el Evangelio a través de la boca de Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Si no hubiera sido por Él, no estaríamos en paz delante de Dios. Amén. Estaríamos todavía ante la ira de Dios, ¿verdad? Pero la ira de Dios ya se ha desaparecido, ya se ha esfumado de cada uno de nosotros, porque ahora somos sus hijos. Amén. Y no solamente sus hijos, sino sus hijos amados. Amén. Así que no tenga usted temor. Cuando llegue la época de Navidad, regocíjese. Llene su corazón de alegría. Y si gusta llorar, llore de alegría. Amén. Porque hay que reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. No debemos esconderlo, debemos gritarle al mundo la gran obra que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando el mundo se entere y recapacite, y por la misericordia de Dios le llegue la luz, entonces empezaremos a ver un gran cambio. No solamente en nuestras iglesias, sino precisamente en la sociedad. Porque nuestra sociedad necesita la luz de Jesús. Amén. Sin la luz de Jesús seguirá a oscuras. Ponte de pie, yo te quiero pedir algo. Si hay alguien aquí en este momento que durante su vida haya dicho, Señor, hasta este momento he estado andando a tientas, he estado tratando de tentarte, de palparte, pero reconozco que todavía camino en esa oscuridad y no quiero seguir caminando de esa manera. Quiero que tu luz me abrace, quiero que Jesucristo llegue a mi vida y que sea el Salvador y Redentor que yo necesito. Estoy cansado de caminar en la oscuridad. Estoy cansado de estar tratando de buscarte y no hallarte. Pero hoy es el día en que eso puede cambiar. Si hay alguien aquí que quiera recibir la luz de Jesús y recibir a Jesús el día de hoy, levanta tu mano. Nada más quiero orar por ti. Es todo lo que tienes que hacer. Si hay alguien, gracias. Aquí tenemos una persona. Una vez más, si estás cansado, cansada de estar caminando en la oscuridad, de que estás tratando de una manera, estás tratando de otra, y tu vida no haya sentido y no tiene propósito, pero el día de hoy quieres que eso cambie y que la luz llegue a tu vida, hoy es día en que podemos hacer eso. Amén, amén. Alguien más, si hay alguien más, vamos allá atrás, hay otra persona. Esas personas que están pidiendo recibir a Jesús, Jesús va a entrar en tu vida el día de hoy. Amén. Lo único que necesitas hacer es pedirle de corazón, abrir de par en par las puertas de tu corazón. Y del resto, eso Él se va a encargar. Pero ten confianza, aférrate a Él, porque creer es tener confianza. Y también quiero orar por otro tipo de personas. Si tú ya eres un creyente y has caminado por largo tiempo en el Evangelio y reconoces que eres un creyente, pero por alguna razón te has apartado del camino,
y también empiezas a sentir como que cuando te apartas del camino, la oscuridad está empezando a llegar a tu vida, porque la oscuridad te rodea por todas partes. El único lugar es el camino derecho que tienes que seguir recto para que el Señor siempre te ilumine. Pero si en algún momento tú sientes que la oscuridad ha empezado a llegar a tu vida porque te has alejado o apartado del Señor, es tiempo de que rectifiques y que el Señor quiere traerte de vuelta al camino recto. Si esa es tu situación, levanta la mano también. Tú sabes cuál es tu necesidad y el Señor la sabe también. Yo nada más voy a orar por ti. Hay alguien aquí que quiera hacer eso, que necesite esa restauración, que no se sienta en paz por alguna situación. Te lo voy a poner de una forma más sencilla. Si tú tienes algún problema con algún hermano en la congregación o en el cuerpo de Cristo y sientes que no tienes paz porque no has terminado en paz con esa persona, o estás en una relación que no está restaurada porque hay alguien que te debe algo o tú le debes algo a esa persona, hoy es día que se lo entregues también al Señor. Y el Señor te va a tocar tu corazón y te va a decir: ve y reconcíliate con tu hermano. Porque el amor de Dios necesita estar presente entre nosotros. Si tienes esa necesidad, levanta tu mano. Yo tengo esa necesidad, porque no soy perfecto. Y hay cosas que necesitan ser restauradas en mi vida también. Y si hay algo en tu vida, levanta tu mano. Vamos a orar todos juntos. Yo te invito. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres el verdadero significado de la Navidad, Señor. Tú eres la verdadera razón por la que todos nosotros estamos aquí, no solamente reunidos, sino reconociendo que tú eres el único que puede salvarnos, que eres el único que puede darnos esa vida que tanto anhelamos, Señor, una vida en abundancia, una vida rica, espiritual en ti, y aún en lo material, porque tú nos bendices. Tu palabra dice que cuando buscamos el reino de Dios y tu justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Así que creemos en esta tarde, Señor. Te pido que aquellas personas que levantaron su mano recibiéndote por primera vez en su vida, que tú, Señor, seas ese rey, ese camino, esa luz, que arranque sus vidas de la oscuridad por donde han caminado, Señor, y que tú les alumbres con ese sol naciente que tú eres, y que de hoy en adelante puedan caminar iluminadas en su camino contigo y únicamente contigo. No permitas que la religión oscurezca su caminar, entorpezca y obstaculice, Señor, su caminar, sino que quita la religión de en medio y sé tú su brújula, sé tú ese enfoque que necesitan tener y que caminen contigo para siempre. De la misma manera, Señor, para todos aquellos que hemos levantado la mano, que necesitamos esa relación restaurada, esa paz que solamente tú sabes dar, te pedimos que tú restaures lo que necesite ser restaurado. Reconcílianos, Señor, primeramente con nuestros hermanos, porque cómo hemos de dar testimonio vivo ante otros que no te conocen, cuando nosotros mismos no estamos en paz con aquellos a quienes decimos amar. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a entonar este canto una vez más. Les invito a que se unan con nosotros.